2 de la mañana, piso 48. Olivia Hart se recostó en su sillón de cuero, cerró los ojos y fingió dormir. Sobre el escritorio yacía la declaración de quiebra que debía firmar en 7 horas. Apex Nova, la empresa que había levantado desde un garaje hasta convertirla en un imperio valorado en $1.000 millones, estaba condenada. Pero esa noche no lloraba su pérdida. Observaba al limpiador nocturno Daniel Brooks, que acababa de empujar su carrito de limpieza a través de la puerta de su despacho. Olivia solo quería saber una cosa. ¿Qué hace una persona cuando cree que nadie la observa? Su respuesta lo cambiaría todo. Olivia Hart no siempre había sido una de esas mujeres que fingían. 23 años atrás fundó Apex Nova en un garaje alquilado, sin nada más que un servidor de segunda mano y la convicción de que el mundo necesitaba una infraestructura de ciberseguridad más inteligente. Ningún inversor le creyó. Ningún banco le aprobó un crédito. Ella misma escribió el código del primer prototipo, dormía en una cama plegable entre turnos de 18 horas y comía arroz frío de envases de poliestireno. A los 35 años, Apex Nova ya tenía contratos con 4 grandes empresas y una lista de 500 clientes. La compañía valía más de $2.000 millones. Olivia se había ganado cada metro cuadrado de aquel despacho en el piso 48 y ahora estaba a punto de perderlo todo. El colapso no llegó de golpe. Se acercó lentamente, como una enfermedad sin síntomas. En los últimos 14 meses, Apex Nova había perdido a sus 3 mayores clientes corporativos. Cada vez por la misma razón. Un competidor llamado RedScore ofrecía precios idénticos, propuestas que replicaban hasta el último decimal las estrategias de Apex Nova. Olivia interrogó a su equipo de ventas, cuestionó sus nuevos modelos, contrató 2 firmas de consultoría independientes para auditar las operaciones. No encontraron nada. Pero la hemorragia continuaba. Luego, en el último trimestre, RedScore ganó el contrato federal de defensa para el que Apex Nova se había preparado durante 18 meses. La estructura técnica era tan idéntica a la propuesta confidencial de Apex Nova que no podía ser una coincidencia. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia 3 días atrás. 7 hombres y 2 mujeres se sentaron frente a Olivia en la sala de conferencias de paredes de vidrio y le informaron que Apex Nova ya no era solvente. Quedaban 90 días de capital de trabajo. La recomendación era presentar inmediatamente el capítulo 11, liquidar los activos no esenciales y negociar una disolución estructurada. Los documentos estarían listos el viernes. Hoy era viernes. Los documentos, 47 páginas de lenguaje jurídico, estaban sobre el escritorio de Olivia. Todo lo que tenía que hacer era poner su firma en la página 47 y Apex Nova comenzaría a morir. Pero Olivia no estaba dispuesta a firmar. No porque tuviera un plan. No porque creyera en milagros. Sino porque algo la había estado carcomiendo durante semanas. Una sospecha que no podía probar ni ignorar. El patrón de contratos perdidos, la precisión de las ofertas, el momento exacto de las filtraciones, nada de eso apuntaba a mala suerte o competencia de mercado. Apuntaba a traición. Alguien dentro de Apex Nova estaba pasando información directamente al enemigo. Y Olivia tenía un terrible presentimiento de quién era, aunque se negaba a pronunciar ese nombre en voz alta, ni siquiera para sí misma. Todavía no. No sin pruebas. Por eso esa noche, en lugar de irse a casa, se quedó. Apagó las luces del despacho, dejó la declaración de quiebra desplegada sobre el escritorio y encendió en el monitor el panel interno de seguridad de la empresa. Registros de acceso, transferencias de archivos, marcas de tiempo de sesiones. Todo brillaba tenuemente en la pantalla. Luego se recostó en el sillón, cerró los ojos y esperó. No estaba comprobando el sistema de seguridad.
Estaba comprobando algo mucho más frágil. Si quedaba algo de decencia en las personas que la rodeaban. Era irracional, posiblemente desesperado, pero Olivia había aprendido hacía tiempo que la desesperación a veces ve lo que la confianza pasa por alto. Daniel Brooks trabajaba en el turno nocturno de Apex Nova desde hacía 3 años. Llegaba cada noche a las 10 y se iba a las 6 de la mañana. Su trabajo era sencillo. Aspirar las alfombras, vaciar las papeleras, limpiar las paredes de vidrio, reponer los suministros de los baños y permanecer invisible. Lo hacía bien. Antes de Apex Nova había pasado 11 años como técnico de sistemas en una empresa de procesamiento de datos de Virginia. Configuraba firewalls, realizaba pruebas de penetración y mantenía la integridad de las redes. También lo hacía bien. Pero cuando su matrimonio se derrumbó, se llevó consigo toda su concentración, su confianza y su carrera. Se marchó del sector tecnológico no porque le faltaran habilidades, sino porque le faltaba voluntad. Limpiar suelos no exigía decisiones, ambición ni riesgos. Para un hombre que lo había perdido casi todo, esa simplicidad era una especie de misericordia. Esa noche Daniel empujaba su carrito por el pasillo del piso 48 como siempre. En silencio, metódicamente, sin mirar nada que no le concerniera. La mayoría de los despachos estaban a oscuras, los directivos se iban como muy tarde a las 7 de la tarde y el equipo de limpieza tenía el edificio entero hasta el amanecer. Pero cuando llegó al despacho de la esquina al final del pasillo, notó que la luz seguía encendida. Tenue, pero encendida. Abrió la puerta lentamente, esperando encontrar una habitación vacía y una lámpara olvidada. En cambio, vio a Olivia Hart desplomada en el sillón, con los ojos cerrados y respirando con regularidad, y una pila de documentos desparramados bajo su mano derecha. Daniel nunca había hablado directamente con Olivia. La había visto en los pasillos varias veces. Siempre caminando rápido, siempre rodeada de gente en traje, siempre con el peso de algo enorme en el rostro. Sabía quién era, por supuesto todo el edificio lo sabía. Pero para Daniel ella existía en un mundo completamente distinto. No sentía rencor hacia ese mundo, simplemente no pertenecía a él. Su tarea esa noche era la misma de siempre. Limpiar el despacho y seguir adelante. Entró con cuidado, arrastrando el carrito, moviéndose despacio para no despertarla. Entonces su mirada se enganchó en el monitor. La pantalla de Olivia seguía encendida, proyectando un tenue resplandor azul sobre el escritorio. Daniel no pretendía mirar, pero la pantalla estaba girada directamente hacia la puerta y los datos eran imposibles de ignorar. Para cualquiera que hubiera trabajado alguna vez como administrador de sistemas, aquello era un registro de acceso. Líneas y líneas de entradas al sistema, transferencias de archivos y marcas de tiempo de sesiones que se desplazaban en tiempo real. Daniel reconoció el formato al instante. Durante años había leído exactamente esos mismos registros. Incluso desde 2 metros de distancia, algo en los patrones parecía incorrecto. Debería haberse dado la vuelta. Sabía que un limpiador no tenía nada que hacer delante del panel de seguridad de la directora general. La infracción era tan evidente, tan flagrante, que tiró de esa parte de su cerebro que había intentado apagar durante 3 años. Varias entradas mostraban descargas masivas de archivos realizadas entre la 1 y las 4 de la madrugada durante las últimas semanas. Los archivos eran documentos confidenciales. Modelos de precios estratégicos, propuestas de clientes, planos del contrato de defensa. Y cada descarga estaba registrada bajo una única cuenta. Ale, director de operaciones. El pecho de Daniel se contrajo. Conocía ese nombre. Marcus Ale era el segundo al mando de Apex Nova, el hombre que aparecía en el escenario junto a Olivia en cada reunión general de la empresa, cuya foto estaba en el vestíbulo junto a la de ella bajo las palabras liderazgo en el que puedes confiar.
Y según el registro que aún brillaba en el monitor de Olivia, Marcus Hale había accedido y descargado los archivos más confidenciales de la empresa en plena noche, sistemáticamente, durante meses. Daniel permaneció inmóvil durante un largo instante. La aspiradora zumbaba en silencio donde la había dejado junto a la puerta. La respiración de Olivia seguía siendo regular. Nadie sabía que él estaba allí. Nadie sabría nunca lo que había visto. Podía terminar de limpiar el suelo, sacar el carrito al siguiente despacho y olvidar todo lo que aparecía en aquella pantalla. Para la mañana siguiente, todo lo de Apex Nova sería problema de otro. Él era limpiador. No era su batalla. Tenía una vida que proteger. Pequeña, tranquila. Inmiscuirse en espionaje corporativo, traición en el Consejo de Administración y asuntos muy por encima de su autorización era exactamente el tipo de decisiones que destruía a personas como él. Lo sabía porque ya había sido destruido una vez. Pero también sabía otra cosa. Sabía cómo se veía un sistema cuando lo estaban desmantelando desde dentro. Lo había visto antes, en menor escala, en otra empresa, pero con la misma enfermedad. Y sabía que si aquellos registros eran reales, la mujer que dormía en ese sillón no estaba cayendo en quiebra por mala suerte. Estaba cayendo porque alguien en quien confiaba estaba matando su empresa en la oscuridad. Daniel miró a Olivia, luego miró la pantalla, y luego sacó el teléfono del bolsillo trasero. Abrió la cámara, la sostuvo firme y comenzó a fotografiar los registros de acceso. Cada entrada, cada marca de tiempo, cada nombre de archivo vinculado a la cuenta de Marcus Hale. Sus manos no temblaban. Su respiración permanecía tranquila. No era un héroe. No era imprudente. Solo era un hombre que alguna vez había entendido lo suficiente de sistemas como para reconocer cuando uno estaba siendo saboteado y que, a pesar de todo, aún no podía apartar la mirada. En su sillón, Olivia Hart mantenía los ojos cerrados, pero tras aquellos párpados cerrados estaba completamente despierta. Oyó el suave clic de la cámara del teléfono. Sintió cómo cambiaba el silencio de la habitación cuando Daniel dejó de limpiar y empezó a mirar. Y por primera vez en varios meses, algo más que miedo se removió en su pecho. No sabía qué haría Daniel con lo que había descubierto. No sabía si actuaría o guardaría silencio. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Lo había visto y no apartó la mirada. Daniel no abandonó el despacho inmediatamente después de tomar las fotos. Se quedó unos segundos más mirando la pantalla, asegurándose de que cada imagen en su teléfono fuera clara y legible. Luego guardó el teléfono en el bolsillo, tomó la fregona y sacó el carrito del despacho de Olivia sin hacer un solo ruido. El pasillo estaba vacío. Las lámparas fluorescentes zumbaban por encima con su zumbido constante e indiferente. Llegó al ascensor de servicio, pulsó el botón y esperó. Su rostro no expresaba nada, pero su mente ya realizaba cálculos que no había hecho en años. Rastreaba rutas de datos, evaluaba tamaños de archivos, reconstruía la lógica de la filtración que había observado en solo unos minutos. Para cuando el ascensor llegó al sótano, Daniel ya había tomado una decisión. Se sentó en un banco metálico de la sala de descanso del personal técnico, sacó el teléfono y buscó en sus contactos hasta encontrar un nombre al que no había llamado en más de 4 años. Greg. Greg había sido su colega en la empresa de procesamiento de datos de Virginia, un analista senior de ciberseguridad que luego pasó a trabajar en una empresa privada de investigación digital en Washington. No se habían hablado desde que Daniel dejó el sector y no estaba seguro de que Greg siquiera contestara. Pero a las 2:37 de la madrugada, con fotografías de registros de acceso confidenciales en el teléfono y el peso de algo que no podía ignorar sobre el pecho, Daniel pulsó el botón de llamada. Greg contestó al cuarto tono, con voz espesa de sueño. Daniel no perdió tiempo en cortesías.
Le dijo a Greg que necesitaba ayuda para verificar algo. Un patrón en un conjunto de registros de acceso que parecía una filtración no autorizada de datos. Dijo que no podía explicar de dónde provenían aquellos registros ni por qué los tenía. Solo hizo una pregunta. Si le enviaba las imágenes, ¿podría Greg decirle si el patrón era real o si estaba viendo algo que no existía? Greg guardó silencio largo rato, luego dijo: envíalas. Daniel reenvió las fotos y esperó. 12 minutos después, Greg devolvió la llamada. Lo que Greg le contó confirmó todo lo que Daniel temía. El esquema de descargas era un clásico de espionaje corporativo. Transferencias masivas de archivos realizadas en horario no laboral, a través de una cuenta interna con alto nivel de acceso, dirigidas a documentos que solo tendrían valor para quien preparaba una oferta competitiva. Greg dijo que las marcas de tiempo eran demasiado consistentes para ser aleatorias y demasiado espaciadas para ser un error del sistema. Alguien había estado extrayendo metódicamente datos estratégicos de los servidores de Apex Nova durante al menos 3 meses, posiblemente más. Y quienquiera que fuera, sabía exactamente qué archivos tomar y cuándo tomarlos. Greg añadió algo más antes de colgar. Si esto era real, se trataba de un asunto federal. El robo corporativo a esa escala, especialmente vinculado a contratos de defensa, caía bajo la jurisdicción del FBI. Le dijo a Daniel que tuviera cuidado y cortó la llamada. Daniel se quedó solo en la sala de descanso, mirando el teléfono. Entendía lo que Greg le había dicho. También entendía lo que significaba para él personalmente. Era un limpiador que había accedido, o al menos visto, el panel de seguridad de la directora general sin autorización. Había fotografiado datos confidenciales de la empresa con su dispositivo personal. Si algo salía mal, si las pruebas se interpretaban mal o se manejaban incorrectamente, lo verían no como un informante, sino como un infractor. El departamento legal de Apex Nova podría alegar que había violado su contrato laboral, los protocolos de confidencialidad y accedido a sistemas muy por encima de su autorización. Podía perder su empleo. Podían presentarle cargos penales. Todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo en los últimos 3 años, un pequeño apartamento, un sueldo estable, una tranquila paz, podía desaparecer en un instante. Pero Daniel también sabía lo que había visto. Y sabía que a las 9 de la mañana la mujer del piso 48 firmaría la renuncia de su empresa ante un consejo de administración que no conocía la verdad. Volvió a tomar el teléfono y abrió el navegador. Encontró el portal en línea del FBI para presentar denuncias, cargó las fotografías más claras y escribió una breve descripción factual de lo que mostraban los registros. Indicó exactamente la cuenta, el tipo de archivos descargados y los plazos aproximados. No puso su nombre. Luego envió el mensaje y guardó el teléfono en el bolsillo. 4 pisos más arriba, Olivia Hart abrió los ojos. El despacho estaba en silencio. El carrito de Daniel había desaparecido y un leve olor a desinfectante flotaba junto a la puerta. Se incorporó lentamente y miró el monitor. Los registros de acceso seguían desplazándose. Había oído todo. El clic suave de la cámara, los pasos cuidadosos que se alejaban, el timbre lejano del ascensor. Lo que no esperaba era el peso de lo que significaban aquellos sonidos. Había tendido una trampa para atrapar al ladrón. En cambio, había observado cómo un limpiador arriesgaba su sueldo para documentar un crimen que no era su problema. Olivia se inclinó hacia adelante y comenzó a leer los mismos registros que Daniel había fotografiado, línea por línea, entrada por entrada. Le llevó casi 1 hora ver el panorama completo. La cuenta de Marcus Hale había iniciado 214 transferencias de archivos confidenciales en los últimos 91 días.
Los documentos incluían el algoritmo propio de precios de Apex Nova, la propuesta técnica completa del Contrato Federal de Defensa, mapas de relaciones con clientes y evaluaciones matutinas de vulnerabilidades. Cada descarga se había producido entre la 1 y las 4 de la madrugada, en las horas en que el edificio estaba vacío salvo por seguridad y personal de limpieza. Olivia cotejó las fechas de las descargas con las fechas en que Apex Nova perdía cada gran cliente. Coincidían. Cada vez que RageScore superaba su oferta, ocurría en pocos días tras una descarga masiva desde la cuenta de Marcus. La empresa no había sido superada en una competencia leal. La habían destripado desde dentro. El mismo hombre en quien Olivia confiaba más que en nadie en aquel edificio. No lloró. No golpeó la mesa con el puño. Simplemente se quedó sentada en el silencio de su despacho y dejó que la traición se le asentara en los huesos como agua helada. A las 6:30 de la mañana el edificio empezó a despertar. En los pisos inferiores se encendieron las luces, el personal de seguridad del vestíbulo cambió de turno, los ascensores comenzaron a moverse con su ritmo matutino habitual. A las 7:45, Marcus Hall entró por la puerta principal con un traje gris impecable y 2 vasos de café. Subió en el ascensor hasta el piso 48, llamó 2 veces a la puerta de Olivia y entró con una expresión compasiva que claramente había ensayado. Dejó uno de los cafés sobre su escritorio y dijo: «Larga noche». Su voz era suave, empática, perfectamente calibrada para sonar como la de alguien a quien le importaba. Olivia lo miró y sintió algo frío recorrerle el estómago. Tomó el café, le dio las gracias y no dijo nada sobre los registros. Marcus se sentó frente a ella y comenzó a hablar de la reunión del consejo a las 9 de la mañana. Le expuso el cronograma de la quiebra, el plan de liquidación de activos y la estrategia de comunicación propuesta para empleados y accionistas. Hablaba con la tranquila seguridad de alguien que ya se había resignado al resultado o, como ahora entendía Olivia, de alguien que lo había planeado. A las 8:15 empezaron a llegar los miembros del consejo. Entraron en la sala de conferencias de paredes de vidrio uno tras otro, desplegando carpetas de cuero, tabletas y botellas de agua. El ambiente era sombrío pero práctico. No era un debate, era una formalidad. Los documentos ya estaban impresos, las líneas para firmar ya marcadas con pestañas amarillas. Solo faltaba que la pluma de Olivia tocara la página. El presidente del consejo, un hombre canoso llamado Richard Ames, abrió la sesión. Dio las gracias a todos por su lealtad a la empresa y expresó su pesar porque las cosas hubieran llegado a ese punto. Sus palabras fueron cautelosas, diplomáticas y completamente vacías. Olivia se sentó a la cabecera de la mesa con la declaración de quiebra abierta ante ella. 47 páginas, página 47, línea para la firma. Marcus estaba sentado 2 sillas a su izquierda, con las manos cruzadas y una expresión que era una obra maestra de dolor ensayado. Olivia tomó la pluma. Sintió cómo la habitación se contraía a su alrededor. 9 pares de ojos estaban fijos en su mano suspendida sobre la página. Richard Ames se inclinó ligeramente hacia adelante. Marcus cruzó y descruzó las piernas. El reloj de la pared marcaba las 8:55. Olivia bajó la pluma hasta la página, la punta tocó el papel y entonces la puerta de la sala de conferencias se abrió. Una mujer con traje azul marino entró. Detrás de ella venían 2 hombres con idénticos trajes. Levantó su placa y se presentó como la agente especial Lauren Cross, del FBI. Dijo que habían venido a ejecutar una orden de registro de las cuentas digitales y el despacho de Marcus Hall, director de operaciones de Apex Nova, en relación con una investigación en curso de espionaje corporativo y robo de secretos comerciales. La sala quedó en silencio. Un silencio incómodo, un silencio de reunión que se había quedado sin aire, el silencio de una explosión.
Marcus Allen no se movió. Sus manos permanecieron cruzadas. Su expresión pasó del dolor ensayado a algo más duro, algo parecido al cálculo. Se volvió hacia Olivia y dijo, pero su voz ya no era la misma. Olivia sostuvo su mirada pero no respondió. Richard Ames se levantó y comenzó a preguntar a los agentes con qué autoridad interrumpían una reunión cerrada del consejo. La agente Cross le entregó una copia de la orden sin detenerse. Se volvió hacia Marcus y le pidió que saliera de la sala de conferencias un momento. Nadie se movió. Los miembros del consejo se miraron entre sí, luego a Olivia, luego a Marcus. La declaración de quiebra seguía abierta sobre la mesa, sin firmar. La pluma de Olivia permanecía donde la había dejado. No la levantó de nuevo. Ya no pensaba en el documento. Pensaba en que toda la prueba, todo el momento decisivo, dependía de las fotografías tomadas por un limpiador nocturno en un despacho oscuro a las 2:30 de la madrugada. Si esas fotografías no eran suficientes, si el FBI las consideraba poco convincentes, si los abogados de Marcus actuaban lo bastante rápido, entonces todo se derrumbaría. Y Olivia no solo perdería su empresa, su propio director de operaciones la demandaría por difamación y la destruiría en la prensa. La recordarían como la directora general que acusó a su más leal ejecutivo de traición basándose en las palabras de un hombre que limpiaba suelos para ganarse la vida. La habitación contuvo la respiración. La agente Cross puso la mano en la puerta de la sala y miró a Marcus. Señor Ale, dijo, por favor, venga conmigo ahora. Marcus se levantó lentamente. Se abrochó la chaqueta con manos firmes, miró a Olivia una vez más con una expresión en la que ya no había ni dolor ni cálculo, sino algo más cercano al desprecio, y salió de la habitación sin decir una palabra. Los dos agentes lo siguieron. La puerta se cerró tras ellos y el silencio que quedó fue la cosa más pesada que Olivia había sentido jamás. La sala de conferencias permaneció congelada lo que pareció un minuto entero después de que la puerta se cerrara. Los 9 miembros del consejo seguían sentados en sus sillones, mirando el lugar que Marcus Ale acababa de ocupar. La declaración de quiebra seguía abierta sobre la mesa, la pestaña amarilla para la firma permanecía intacta. Richard Ames habló primero. Preguntó a Olivia en voz baja pero directa si ella sabía que esto iba a ocurrir. Olivia lo miró y dijo. Sabía que algo estaba mal. No sabía que el FBI entraría por esa puerta. Era la verdad. Había tendido una trampa para atrapar al ladrón. No esperaba que otra persona la activara. En las siguientes 72 horas, la situación se desarrolló con precisión mecánica de una investigación federal. La agente Lauren Cross y su equipo examinaron el ordenador de Marcus Hale, su teléfono corporativo y sus credenciales de acceso. El análisis forense de los servidores de Apex Nova confirmó todo lo que habían mostrado los registros. 214 transferencias de archivos confidenciales en 91 días, todas desde la cuenta de Marcus, todas dirigidas a documentos directamente relacionados con los contratos que luego ganaba RedScore. El rastro digital no se limitaba a las descargas. Los investigadores descubrieron correos cifrados entre Marcus y el vicepresidente senior de RedScore, un hombre llamado Terrence White, en los que se detallaba un esquema de pagos vinculado a cada contrato que RedScore obtenía usando los datos robados de Apex Nova. Marcus no actuaba por motivos ideológicos ni por rencor. Actuaba por dinero. La suma total de los pagos ascendía a casi $3 millones, transferidos a través de una empresa fantasma registrada en Delaware. Cuando las pruebas se presentaron al Consejo de Administración, Richard Ames convocó una segunda reunión de emergencia. Esta vez el tono era diferente. La declaración de quiebra fue retirada de la mesa. El plan de liquidación quedó en suspenso. El departamento legal de Apex Nova presentó de inmediato una orden judicial contra RedScore por robo de secretos comerciales y competencia desleal.
En 2 semanas, el contrato federal de defensa que RedScore había ganado, el mismo construido sobre la base técnica robada a Apex Nova, fue suspendido pendiente de investigación. 2 de los 3 clientes corporativos que habían abandonado Apex Nova contactaron para reanudar las negociaciones al enterarse de que su ventaja de precio se basaba en datos robados. La empresa no se salvó de la noche a la mañana. Todavía quedaban deudas que reestructurar, confianza que restaurar y un vacío enorme en el equipo directivo donde antes estaba el director de operaciones. Pero la caída libre se había detenido. Apex Nova ya no se moría. Sangraba, pero se mantenía en pie. Y por primera vez en más de un año, Olivia Hart podía mirar el futuro de su empresa sin ver un precipicio delante. Pero lo que no dejaba de perseguir a Olivia, aquello en lo que no podía dejar de pensar en los días posteriores a que sacaran a Marcus del edificio, no era la traición. Ya había empezado a procesarla como una más en la larga lista de dolorosas lecciones que vienen con dirigir una empresa durante 2 décadas. Lo que no la dejaba en paz era Daniel Brooks. El hombre que limpiaba su despacho 300 noches al año durante 3 años, cuyo nombre ni siquiera conocía y cuyo rostro no habría reconocido en una multitud. Había estado en su despacho a las 2:30 de la madrugada, había visto algo que no entraba en sus obligaciones y había tomado una decisión poniendo en juego todo lo que tenía. No por dinero, no por reconocimiento, no porque alguien se lo pidiera. Lo había hecho porque era lo correcto y porque, a pesar de todo lo que la vida le había arrebatado, seguía siendo la clase de persona que no podía apartar la mirada de una injusticia que sabía reconocer. Olivia encontró a Daniel el martes por la noche, 3 semanas después de la redada del FBI. Estaba en el sótano, en la sala de suministros, colocando productos de limpieza en estantes metálicos. Preguntó al personal de seguridad dónde podía encontrar al limpiador nocturno de los pisos superiores y las caras perplejas le señalaron hacia abajo. Entró en la habitación sin llamar. Daniel se volvió y vio a la directora general de la empresa, aún con chaqueta después de alguna reunión, mirándolo con una expresión que no pudo descifrar del todo. Ella le dijo que sabía lo que había hecho. Le dijo que no había dormido esa noche, que había oído el clic de la cámara y había visto cómo él decidía actuar cuando cualquier cálculo racional le decía que debía marcharse. Daniel guardó silencio un instante, luego dijo: No lo hice por la empresa. Olivia le preguntó qué quería decir. Él miró la estantería de productos de limpieza a su lado y luego volvió a mirarla. Lo hice porque una vez fui un hombre que entendía estos sistemas, dijo. Y cuando vi lo que había en esa pantalla, no pude fingir que no lo entendía. Eso habría sido otra mentira, no la que ya me había estado diciendo a mí mismo. Olivia no terminó de entender del todo lo que quería decir y no insistió. En cambio, le hizo una propuesta. Le dijo que Apex Nova estaba creando un nuevo departamento interno que llamaría Departamento de Ética y Control de Integridad. Su misión sería monitorear el acceso interno a los datos y detectar anomalías para que una filtración como la de Marcus nunca volviera a repetirse. Necesitaba a alguien que dirigiera ese departamento. No un consultor, no alguien de fuera, sino alguien que entendiera los sistemas desde dentro, alguien que hubiera demostrado que se podía confiar en su juicio cuando nadie miraba. Le preguntó a Daniel si aceptaría el puesto. Daniel la miró largo rato. No dijo sí de inmediato. Preguntó si le ofrecía el trabajo porque se sentía en deuda. Olivia negó con la cabeza. Le ofrezco este trabajo porque usted fue la única persona en este edificio que vio la verdad y actuó, dijo. Todos los demás, incluyéndome a mí, estábamos ciegos o asustados. Usted no estaba ni lo uno ni lo otro. Daniel lo pensó 2 días más y luego aceptó. Un año después, Apex Nova celebró su reunión anual general en el auditorio principal del primer piso. La sala estaba llena.
Ingenieros, gerentes de ventas, analistas, personal de soporte, personal de mantenimiento, guardias de seguridad. Olivia estaba de pie detrás del podio, con chaqueta negra, sin notas delante. La empresa se había recuperado. Los ingresos crecían. El contrato federal de defensa había sido renovado. 3 nuevos clientes corporativos habían firmado contratos. En el último trimestre RedScore estaba bajo investigación federal y Marcus Hell esperaba juicio por 12 cargos de espionaje corporativo y fraude electrónico. Las cifras eran buenas, pero Olivia no hablaba de cifras. Hablaba de una noche. Contó al auditorio que un año atrás, a las 2 de la madrugada, ella estaba sentada en su despacho fingiendo dormir. Lo había hecho porque ya no confiaba en nadie. Ni en el consejo, ni en el equipo directivo, ni siquiera en sí misma. Quería comprobar si quedaba algo de decencia dentro de las paredes de su empresa o si todo lo que había construido se había podrido desde dentro. Luego les habló del hombre que entró con una fregona y un carrito de limpieza y vio en la pantalla algo que la mayoría de las personas en el edificio, personas con másteres en administración, despachos en las esquinas y opciones sobre acciones, o no habían visto o habían ignorado durante meses. No pronunció el nombre de Daniel. No hacía falta, la mayor parte de la empresa ya conocía la historia. En cambio, dijo lo siguiente. Durante 23 años construí esta empresa y casi la perdí porque creía que las personas más importantes eran las que tenían los cargos más altos. Me equivocaba. Los cargos no definen el carácter. El carácter define el verdadero valor. La persona que salvó Apex Nova no estaba sentada en la sala de juntas. No formaba parte del equipo directivo. No aparecía en ningún organigrama que yo hubiera mirado jamás. Era el hombre que limpiaba mi despacho a las 2 de la madrugada y vio lo que ninguno de nosotros quería ver. Olivia apretó los bordes del podio y recorrió la sala con la mirada. Esa noche fingí dormir para comprobar la decencia de alguien, dijo. Pero la verdad es que él me despertó a mí. Me despertó de esa clase de arrogancia que llega tan silenciosamente que ni siquiera te das cuenta de que la llevas dentro. La arrogancia de creer que el liderazgo consiste en ser la persona más inteligente de la habitación, cuando en realidad consiste en ser la persona que ve el valor en cada persona de esta habitación. La sala quedó en silencio. No el silencio educado de las presentaciones corporativas donde la gente espera cortésmente la siguiente diapositiva. Fue un silencio real, el que llega cuando alguien dice algo que toca un lugar donde la gente no esperaba ser tocada. Daniel Brooks estaba sentado en la cuarta fila, con un traje gris que aún le quedaba extraño. No se levantó. No saludó con la mano. Simplemente permaneció sentado, con las manos sobre las rodillas, mirando a la mujer en el escenario que una vez había fingido dormir mientras él limpiaba el suelo de su despacho. Durante 3 años había sido invisible. Durante 3 años se había convencido de que la invisibilidad era suficiente, de que quedarse pequeño y seguro era un precio razonable por todo lo que había perdido. Pero sentado en aquella sala, escuchando cómo Olivia Hart le contaba a un auditorio lleno de gente que la decisión más importante de la historia de Apex Nova había sido tomada por un limpiador con la cámara de su teléfono a las 2:30 de la madrugada, Daniel entendió aquello de lo que tanto tiempo había huido. No había dejado de ser técnico de sistemas cuando tomó la fregona. Solo había dejado de creer que aún no era. Y volver a creerlo no fue porque alguien se lo dijera, sino porque se lo demostró a sí mismo en la oscuridad, cuando nadie miraba. Eso fue lo que finalmente lo devolvió a la vida.